es una extensión para Google Chrome que nos permite validar noticias, ¿no? Hoy tenemos como mucha preocupación en torno a este tema y tenemos las herramientas y Google, digamos, ha hecho algo muy interesante aquí y es poder usar estas APIs para poder trabajar en este tema de que las personas estén correctamente informadas. Entonces, vamos a verlo. Siempre tenemos preocupación de las noticias falsas, ¿no? No solo en los portales de noticias de internacionales, sino tenemos noticias falsas de todo tipo, no solo en Occidente, sino también, digamos, en Oriente, también hay una preocupación y se nota que es una tendencia, digamos, globalizada. Incluso Naciones Unidas también ha manifestado y tienen en su portal, digamos, toda una parte para este tema de las noticias falsas. Entonces, es una preocupación muy importante y hoy tenemos la tecnología para poder abordarla y ayudar a los usuarios a que puedan estar bien informados. Ahora sí veamos cómo funciona la extensión, ¿no? Entonces, si entramos a un portal de noticias cualquiera y entramos a una noticia específica, entonces si le damos actualizar, entonces aquí nos va a aparecer el budget que nos indica el estado en el que está la noticia, ¿no? Es como es un semáforo y amarillo pues en este momento nos va a indicar que la noticia está en confirmación. Aquí activamos la extensión y vamos a ver cuáles son las características que nos ofrece la extensión para poder validar una noticia. Aquí tenemos la extensión desplegada y básicamente es una ventana que nos indica primero el estado de la noticia, ¿no? Que la noticia se encuentra en verificación y que estamos esperando la respuesta, digamos, de las APIs para poder hacer el análisis de la información localmente. La extensión tiene 4 pestañas, ¿no? Vamos a verlas una por una. Primero, en la pestaña resumen, pues nos muestra un pequeño resumen de la noticia con su respectiva foto. Este es el uso de una de las APIs. Aquí vamos a mostrar una lista de las fuentes que están confirmando esta noticia, ¿no? Entonces podemos ver de la búsqueda en medios, de la verificación de hechos por Google Fact Check y otras, ¿no? Y otros medios locales que confirman esta noticia. Incluso ya desplegando mejor la API, podemos tener aquí directamente el listado de estas noticias o podemos dar clic aquí y vamos a buscarlas. Aquí en Refuta vamos a encontrar un listado de las noticias o que nos indican, digamos, otros puntos de vista sobre el mismo hecho o que nos permiten verificar, digamos, si el medio se retractó de esta noticia en algún momento o si, digamos, todavía, digamos, estamos esperando los chequeos para poder validar si es verdad o no. Esta otra pestaña le permite al usuario confirmar o no la noticia por un lado, por ejemplo, y permite calificar al medio de comunicación, ¿no? Y esto va a ser muy importante en la siguiente pestaña. Entonces, de acuerdo al listado que veamos, que vimos antes de las noticias, pues aquí van a aparecer como los medios de comunicación y el usuario va a poder confirmar la noticia, digamos, si tiene como la veracidad, digamos, de poder indicar aquí que la confirma o no. Y aquí en medios, esta es una calificación que se da a los medios de comunicación en función de la cantidad de noticias que se han confirmado y en función de la calidad y de la calificación que le dan los usuarios, digamos, a estos medios, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la extensión y ayuda, digamos, a que las personas puedan validar, digamos, un hecho. Y esto, pues, pensémoslo si no solo se refiere, digamos, a páginas web, sino en el futuro se puede desarrollar, por ejemplo, para redes sociales y otras cosas, ¿no? Pensando sobre todo, por ejemplo, que ahora Android no solo va a estar en dispositivos de móviles como los teléfonos, sino que también, digamos, vamos a tener como unos sistemas operativos para computadores en los que puede venir una función, digamos, nativa que ayude a combatir este tema de la desinformación. Como ustedes ven aquí en el repositorio de GitHub, tenemos el README
en donde se describe pues como todo el proceso. Utilizamos JavaScript, HTML, CSS. Eh, Obviamente el reto aquí está en integrar las APIs y como les mencionaba en el segmento anterior, la idea es integrar el tema de seguridad porque aquí el proceso se hace al interior del navegador, ¿no? Se conecta a las APIs, pero se hace al interior del navegador para pues proteger el tema de la privacidad del usuario, ¿no? Eh, Retos varios en el tema sobre todo de la integración de las APIs porque como les mostraba pues hay algunas que todavía no conectan, pero digamos esto es un desarrollo muy importante de Google, poder poner estas APIs al servicio de la comunidad porque permiten hacer cosas como estas, ¿no? Que van a beneficiar a los empresarios, a los trabajadores, a cualquier persona que quiera verificar, digamos, si una noticia es verdadera y sobre todo imaginen a un periodista verificando si una noticia que va a republicar es cierta y que no siga contribuyendo a este proceso de la desinformación. Entonces esta es la extensión de Chrome. Me parece que ha sido un reto porque le he dedicado unas noches a esto y pues la idea es compartirlo con ustedes y ojalá que muchos más se quieran sumar y que digamos ojalá dentro del proceso y el concurso que está haciendo aquí Google se vea digamos interesante porque creo que esto tiene valor no solo para Colombia, Latinoamérica, sino para todo el mundo. Entonces ahí está Very News, ahí está el repositorio en GitHub, lo dejo para que si ustedes lo quieren revisar, lo quieren mejorar, pues lo hagamos entre todos. Gracias.